Bienvenido a este nuevo video en el cual vamos a analizar algunos principios de conversión electromecánica de la energía y trataremos de establecer una base analítica para describir el comportamiento de las máquinas eléctricas. Este principio se puede aplicar tanto a máquinas rotacionales y a máquinas lineales o también a actuadores. Ejemplos de actuadores pueden ser relés, electromanes y solenoides. Y ejemplos de máquinas rotatorias, bueno, ya más o menos lo manejan, ¿cierto? Motores y generadores que se utilizan para producir movimiento. ¿Ok? Máquinas lineales, los actuadores son en cierto modo, especies de máquinas lineales, pero también podrían tener máquinas lineales, por ejemplo, las líneas de un tren eléctrico. ¿Sí? Existen diversos métodos para desarrollar las ecuaciones analíticas que describen estos dispositivos, ¿ok? Electromagnéticos. En este curso, en el curso de máquinas, nosotros vamos a analizar uno solamente que se basa en un principio termodinámico, ¿ok? Que es la conservación de la energía, ¿ya? Hay otros métodos como el tensor de Maxwell, eh, pero están un poco fuera de los objetivos del curso. Eso lo pueden ver en el curso siguiente de Introducción al Diseño de Máquinas. Entonces, este principio de conservación de energía establece que la energía no se crea ni se destruye, solo se convierte, ¿ok? Solo se convierte en otro tipo de energía, ¿ya? Entonces, este principio junto a las leyes del electromagnetismo, ¿cierto? Que serían las ecuaciones de Maxwell, y aquellas leyes o ecuaciones que rigen los circuitos eléctricos y la mecánica, nos van a permitir establecer las ecuaciones que gobiernan el comportamiento de estos sistemas electromecánicos. Entonces, primero vamos a partir con qué es un sistema electromecánico. Y un sistema electromecánico está constituido de tres componentes principales. La primera es el sistema eléctrico, ¿sí? De donde vienen o sale la señal eléctrica. El sistema mecánico, que es aquel en donde se produce el movimiento o el trabajo, y un campo de acoplamiento, ¿ok? Y ese campo de acoplamiento es el campo magnético, ¿ya? Y si aplicamos el principio de conservación de la energía entonces a este sistema electromecánico, lo que vamos a tener que la energía de entrada ¿cierto? Va a ser igual a la energía de salida más las pérdidas del sistema, ¿sí? Y más la variación de la energía almacenada, ¿cierto? En el campo magnético, ¿ok? Entonces, si nosotros escribiésemos esto en una ecuación de balance de energía, bueno, tendríamos que la energía de entrada va a ser igual a la tasa de cambio de la energía almacenada en el campo magnético más la energía de salida más la energía que se pierde, ¿cierto? En forma de calor. Entonces, si llevamos esto a un dispositivo electromecánico, en este caso lo que tenemos aquí es un actuador. Entonces, si aplicamos este principio a este actuador, fíjense que tenemos una compuerta eléctrica, una compuerta mecánica y el campo magnético, ¿cierto? Que sirve de acoplamiento. Fíjense que aquí físicamente no hay unión entre la parte eléctrica y la parte mecánica, pero sí existe un acoplamiento a partir del campo magnético. Ese campo magnético, ¿de dónde viene? Bueno, si esto está energizado, ¿cierto? Con una tensión B, ¿ok? Va a circular una corriente I y esa corriente al pasar por el solenoide o por la bobina, ¿cierto? Va a producir un campo magnético a partir de la ley de Ampère, ¿cierto? La integral cerrada de H punto dl es igual a la integral de j.ds o, ¿cierto? Aquí es más familiar para ustedes, a la corriente encerrada.
¿Ok? Entonces va a circular por aquí, ¿cierto? Un campo magnético y naturalmente la integración de ese campo magnético en esta superficie me va a dar un flujo magnético, ¿sí? Entonces se fijan, este de aquí, este dispositivo de aquí efectivamente es un dispositivo electromecánico, ¿sí? Un sistema electromecánico, con puerta eléctrica, con puerta mecánica y acoplamiento magnético, ¿ya? Entonces, este sistema se puede representar por este esquema de aquí, ¿sí? Con puerta eléctrica, mecánica y acoplamiento magnético. Y si hacemos el balance de energía sobre este dispositivo, vamos a tener que la energía eléctrica de entrada va a ser igual a la energía mecánica de salida, más el aumento de la energía almacenada en el campo y más la energía convertida en calor, ¿sí? Esto podría escribirse mejor de esa forma, ¿ok? Bien, este sistema anterior, ¿cierto?, de conversión de energía electromecánica eh, presenta pérdidas porque en todo equipo, ¿sí?, rotatorio o de movimiento lineal van a haber pérdidas asociadas a distintos fenómenos. Primero que nada van a tener corriente circulando por los conductores, por lo tanto van a tener pérdidas Joule, ¿cierto?, el I cuadrado R. Además van a tener pérdidas magnéticas en el núcleo, recuérdense, las pérdidas por estéresis y por corrientes parásitas. Y también pérdidas mecánicas, ¿cierto? Debido a la rotación de nuestra máquina, de las piezas que rotan, ¿cierto? Y el roce con el aire, la fricción en los rodamientos, etcétera, ¿sí? Y por lo tanto, estas pérdidas se van a disipar en forma de calor. Para facilitar el análisis de estos dispositivos de conversión electromecánica, nosotros asumimos lo siguiente, ¿sí? Vamos a tomar estas pérdidas, las vamos a extraer del sistema y luego las vamos a incorporar al final, ¿cierto?, de nuestro análisis. De esa forma, nuestro sistema se vuelve un sistema conservativo, ¿sí? Y por lo tanto nosotros podemos determinar la energía almacenada en función de las variables de estado del sistema. O sea, solamente va a importar el estado inicial y final y no de qué forma nosotros llegamos desde un estado a otro. Entonces, volviendo al balance energético, ahora fíjense que aquí ya estamos despreciando las pérdidas del sistema o ya no están presentes en nuestro sistema de ecuación, entonces teníamos que la energía eléctrica de entrada era igual a la energía almacenada en el campo más la energía mecánica. La letra D aquí representa la derivada, ¿ok? O la tasa de cambio. Entonces, si a la tasa de cambio de la energía eléctrica sería igual a la tasa de cambio de la energía almacenada en el campo más la tasa de cambio de la energía mecánica. ¿Y qué es energía eléctrica? Si volvemos a nuestro dispositivo, ¿cierto? Eléctricamente hablando, teníamos una tensión E o B, ¿cierto? Una corriente I, y a la salida teníamos eh, fuerza por una, una variación en la distancia, ¿sí? O un dx, ¿ok? Fíjense que aquí escribí E porque si considerara B, acuérdense que B es igual a R por I más L por DI a dt, ¿ok? Teníamos una bobina aquí, ¿sí? Entonces, esto de aquí, ¿cierto? L por DI a dt es G, ¿sí? Entonces, desde aquí para acá están las pérdidas asociadas, ¿cierto? Las pérdidas asociadas al RI cuadrado y por lo tanto, por eso conviene mejor trabajar con E cuando estamos trabajando con este campo conservativo, ¿sí? Entonces, por lo tanto, nuestra ecuación la podemos reescribir como E por I de T, ¿cierto? La energía eléctrica va a ser igual a la energía almacenada en el campo por la energía mecánica, ¿sí?
Y si se recuerdan, E, ¿cierto? Que es la tensión inducida, es igual a d lambda a dt. Por lo tanto, esta ecuación se puede escribir como d lambda a dt por I dt es igual a d omega dwfld más fx. ¿Sí? Y finalmente lo que obtenemos es que d de omega fld, o sea, la tasa de cambio de la energía almacenada en el campo, va a ser igual a ¿qué? A I de lambda menos f de x. ¿Sí? Esta ecuación que finalmente, perdón, esta ecuación que tenemos aquí, entonces nos va a permitir a nosotros determinar la energía magnética almacenada en el campo, ¿cierto? En nuestro dispositivo de conversión electromecánico.